Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Padre, por otro día más que podemos estar ante tu presencia para glorificar tu nombre a través del servicio en tu reino. Pedimos que en este día que vamos a estar estudiando acerca de la iglesia, sea tú bendiciendo a los estudiantes que están todos aquí reunidos en esta noche. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir esta noche con el fundamento apostólico de la iglesia y ya esta sería la segunda parte de este tema, el cual vamos a concluir esta noche. Y entonces estaremos hablando de lo que va a suceder la semana que viene, ya que, como todos sabemos, la semana que viene es Semana Santa, ¿ok? Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que probablemente ya van unos 50 años, más o menos, 50 años más o menos que se ha ido desarrollando, cogió un impulso bastante fuerte para los años 90 y una vez entramos en el 2000 hasta el día presente se ha mantenido bastante estable, aunque gracias a el sinnúmero de hombres y en algunos casos damas también que han dado la voz de alerta, hemos podido pues trabajar hacia detener lo que es el movimiento o la migración de personas hacia ese movimiento que es el movimiento de lo que se conoce hoy en día dentro de el mundo protestante como el movimiento de las sucesiones apostólicas, también se le conocen como nueva era y palabras de superfe. Y lamentablemente esto no solamente comienza en Estados Unidos y se desarrolla ahí, como dije ya, germinándose hace ya unos 50 años y teniendo su momento más visible y con más alcance en los 90 y luego pues moviéndose prácticamente a casi todo el mundo, con excepción de alguno que otro país. Y es este movimiento el cual vamos a estar mencionando un poco hoy en referencia a la clase de eclesiología. No vamos a entrar en profundidad en el mismo. El escritor del mismo libro que estamos estudiando, del libro de Construyendo Iglesias Bíblicas Locales, dice que no va a entrar muy en profundo en el tema, pero yo voy a hacer unos cuantos comentarios acerca del mismo, ya que yo he tenido que lidiar con esa situación, tanto aquí como en Estados Unidos, y es bueno que estemos apercibidos de lo que está pasando con ese movimiento y que esté claro que ese movimiento para nada es representativo de la verdadera iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces comenzamos con lo que nos tiene que mencionar el autor. Aunque dentro del protestantismo evangélico histórico no se han dado movimientos que pretendan sostener una especie de sucesión apostólica, en este último siglo algunas agrupaciones religiosas derivadas del protestantismo, pero muy alejadas de sus principios doctrinales, están reclamando, y ya se me iba a olvidar poner esto, están reclamando tener una especie de casta apostólica. Como mencioné, estamos hablando de lo que se conocen como las iglesias de superfe, ¿verdad? Movimientos de apóstoles de hoy en día. Aunque estos grupos, por su informalidad y carácter populista,
no han sustentado una teología bíblica seria respecto a sus nuevos apóstoles, realmente está influenciando a gran parte del cristianismo, especialmente en Latinoamérica y África. Aquí voy a hacer un comentario porque los que vivimos en Latinoamérica podemos ver que ciertamente todos conocemos alguna de estas iglesias que tienen apóstoles, tanto hombres como mujeres, y es interesante cómo prometen ciertas cosas, dan unos ofrecimientos que son totalmente antibíblicos, para nada son respaldados por las Sagradas Escrituras. Sin embargo, tienen en la gran mayoría de los casos que hemos podido observar éxito. Éxito desde el punto de vista como el mundo ve al éxito. ¿Por qué? Porque encontramos que tienden a tener edificios grandísimos, tienen congregaciones bien grandes, y las personas que están encargadas de esos movimientos tienden a vivir unas vidas bastante ostentosas y se llaman a sí mismos, y vamos a explicar ya en breve cómo es que reciben el nombre de apóstoles. ¿Ok? Ahora, hablando de esto de Latinoamérica, pues en esta área del mundo, en el Caribe, tenemos varios lugares que los supuestos apóstoles han tomado control y lamentablemente han llevado a algunas iglesias evangélicas que en un momento quizás andaban por la senda correcta a caer en el engaño, ya que ellos proponen que es necesario estar bajo la cobertura. Si no estás bajo la cobertura apostólica de uno de ellos, pues tus iglesias no van a estar protegidas, no van a prosperar, no van a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de mi experiencia personal con esta situación de los llamados apóstoles de este tiempo, nosotros en la Asociación Bautista Misionera de América teníamos alrededor de unos 88 países en los cuales nosotros teníamos misiones. Bueno, hoy en día, de 88 países, ahora nosotros estamos en 66 países. Y la razón es bien sencilla. Cuando los que estaban encargados de supervisar las misiones en el área del continente africano empezaron a darse cuenta de que muchas de las iglesias que se habían unido en un momento a la Asociación Bautista Misionera de América, que ahora se conoce también como el BMA Global o BMA Global, parece que en los momentos que hubo transiciones de liderazgo a nivel de supervisión, ellos comenzaron a permitir que entraran en esas iglesias este sentir del movimiento de los apóstoles de la nueva era. Así que cuando se va y se indaga, se visita, se ve lo que está pasando, se percatan los líderes que tenemos un serio problema porque tenemos varias áreas en el continente africano que están siendo inundadas por los supuestos apóstoles de la nueva era. ¿Y qué pasa? Se le habla a los pastores, a los obispos de esas iglesias, se les indica que esa doctrina no es aceptada por nosotros, que no es bíblica, etcétera, etcétera, y que si desean permanecer participando libremente como miembros de nuestra asociación, tienen que renunciar a tales prácticas.
Bueno, pues los resultados están en los números. De 88 países, estamos en 66 países. Todos esos que no están ya es porque esas personas decidieron que se iban a desafiliar y iban a continuar con sus prácticas de apóstoles para estos tiempos. Así que la realidad es que esto llegó y se quedó y está causando estragos. Y en el libro vamos a estar leyendo y estudiando hoy precisamente cómo es que esto está sucediendo. Y vuelvo y repito, el doctor Benítez pues realmente no quiere entrar en mucha profundidad, pero sí se habla acerca de este tema. Esto está dañando a muchas congregaciones. Por ende, es bien importante que cada uno esté pendiente a quienes lleguen a los cuerpos locales, que no vengan a traer estas falsas enseñanzas a nuestras iglesias. Estos nuevos apóstoles no son designados por un concilio ecuménico que represente a la iglesia mundial, como hace el catolicismo romano. Que conste, nosotros tampoco avalamos ni estamos de acuerdo con la sucesión apostólica que reclama la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que algún jerarca, en el caso de estas iglesias, de estos neoapóstoles, reconocido a través de los medios de comunicación, como la radio o la televisión, y en el caso presente aún en las redes sociales, le unge como tal, y desde entonces es conocido como un nuevo apóstol. Así tenemos hoy día miles de apóstoles en estos grupos. Literalmente miles de apóstoles. Estamos hablando que es una cosa ridícula. Si ciertamente en breve vamos a hablar de los 12 apóstoles y de Pablo, es ridículo el pensar que cuando termina la era apostólica sigue una sucesión apostólica nombrada y estipulada, porque podemos nosotros darnos cuenta que la realidad es que no vemos a los padres apostólicos nombrarse apóstoles. No vemos a los padres inmediatos de la iglesia nombrarse apóstoles. La posición cesó cuando terminó la era apostólica. Así que es bastante ridículo lo que está pasando, pero realmente vemos en todos estos lugares que son miles los que están reclamando ser apóstoles. Y digo apóstoles haciendo claro nuevamente que son hombres y mujeres, los dos, hombres y mujeres. Algo curioso de este movimiento es que los nuevos apóstoles pueden transmitir esta autoridad a otros líderes para que también se conviertan en apóstoles. O sea que si tú eres un apóstol, un neoapóstol, puedes tú nombrar a alguien apóstol. Así que si el apóstol Juan del Pueblo decide que Pedro González va a ser apóstol, lo ungen y lo hacen apóstol. Y como mencioné, el libro nos va a indicar ya en breve que no va a estar entrando muy en detalle, pero yo voy a tirar mis cositas ahí, porque una de las cosas que a mí me molestan con este movimiento de los apóstoles de este tiempo es que todo está enfocado en darle esa cobertura a pastores, cuando vemos que en ningún sitio se deja plasmado
el que iban a haber apóstoles en el futuro que iban a estar encargados de diferentes áreas o de sedes de congregaciones locales. Al contrario, lo que vemos es que hay obispos y esos obispos están encargados de la área donde ellos están. No son apóstoles, no tienen autoridad sobre, en el caso de los 5 patriarcados, ninguno estaba por encima del otro. Entonces no hay evidencia ni bíblica ni de los padres de la iglesia que nos demuestre que esto es así. Entonces vemos que esto es todo un invento de personas que tienen que nombrarse apóstoles para poder adquirir un estatus de autoridad superior sobre otras personas, y lamentablemente lo que vemos es que la gran mayoría de ellos lo que están es lucrándose tanto de las personas como de las diferentes denominaciones, o debo decir congregaciones, a las cuales ellos están supuestamente dándoles cobertura. Así que aquí tenemos un serio problema de lo que es una eclesiología totalmente errada, porque nada del movimiento apostólico y de estos nuevos apóstoles tiene base escritural ninguna. No la tiene y no la va a tener. Porque la realidad es que no hay forma de sustentar la posición de los apóstoles de hoy en día. Pueden transmitir esta autoridad a otros líderes para que también se conviertan en apóstoles. Esto para mí es un problema. Porque ¿qué determina que alguien puede ser apóstol dentro de esta falsedad? Bueno, una de las cosas que yo he podido observar son los factores de crecimiento numérico. Si tú tienes unas grandes cantidades de personas asistiendo a tu iglesia, te capacita para ser apóstol. Segundo, si tú tienes la capacidad de abrir otras sedes de tus iglesias, ejemplo, la iglesia del Mango Bajito tiene 5, 6, 7, 8 diferentes sedes de la iglesia del Mango Bajito en diferentes lugares, pues ya el que empezó con la primera, a ese lo nombran apóstol. ¿Ves? Y ese tipo de forma de pensar es la que lleva a el establecimiento de poder nombrar a alguien que en un momento era solamente un pastor, ahora pasa a ser apóstol, ahora tiene una autoridad mayor, ahora está por encima de todos los demás. Bíblicamente no se sostiene. Aquí el autor nos dice que realmente no voy a dedicar mucho espacio para analizar bíblicamente este movimiento, pues él se cae por su propio peso. Claro, se está indicando que se cae por su propio peso porque no tiene ninguna base escritural, ¿ok? José, adelante. José, ¿tú levantaste la mano? Ok. Quizás fue por error que lo hizo. Siendo que ellos no presentan un sustento teológico serio y de piso, sino que se fundamentan en sus supuestas nuevas revelaciones, y aquí volvemos otra vez, otro problema que tengo que mencionarlo. Ellos trabajan bajo nuevas revelaciones. Por ende, dentro de este movimiento apostólico, tú también tienes los profetas. Entonces, dentro de ese movimiento apostólico, tienes nuevas revelaciones que vienen para el pueblo que está bajo la cobertura de ese apóstol. Y lo triste de esta situación es que casi siempre las nuevas revelaciones tienen que ver con algún tema que está queriendo el apóstol de el área que esté cubriendo llevar, pero todo tiene con fines el crecimiento
Y no estamos hablando de un crecimiento espiritual, es más bien el seguir creciendo numéricamente, porque esto le va a generar más ingresos, va a tener más dinero. Muchos de estos supuestos apóstoles famosos tienen aviones privados, grandes mansiones, así que podemos ver que aquí hay un mercadeo con el evangelio. Ok, vuelvo y veo por aquí a José. Vamos, José, adelante. José está levantando la mano porque no te oigo. ¿Me escuchan? Ahora te oigo. Eh, Es que tiene, no sé si me escuchan. sí te oímos, pero tienes mucho Ok, ruido ahí no, detrás de decir ti. algo que he tenido una experiencia sobre ese movimiento apostólico y yo veo que ellos se basan mucho en la... Ok, hay que una música, está bien, después intercedo cuando pase la música. Ok, ok, entonces tenemos ese problema definitivamente de las nuevas revelaciones y nosotros estamos claros, ya la revelación ha sido dada, está en la Sagrada Escritura, no hay revelaciones nuevas, todo lo que Dios quería que nosotros conociésemos ya está escrito, se encuentra en el canon que se cerró y ya no hay que añadirle nada más. Entonces, ellos manipulan estas revelaciones para ciertamente lucrarse, porque vemos cómo estas personas están teniendo unas vidas que definitivamente no podrían darse si no fuese por la manipulación que tienen con las personas. Así que es un movimiento bastante peligroso porque está llevando a cristianos que quizás en un momento andaban en sana doctrina a andar en falsa doctrina. Y esto es bien problemático. Ok, es difícil entrar en una discusión bíblica porque para ellos la Biblia ha dejado de ser la norma última en materia de fe y conducta, siendo esta autoridad reemplazada por las experiencias y las imaginaciones elevadas de sus líderes. Entonces, no es lo que dice la Biblia, no es el consejo bíblico, es lo que dicen los líderes. Ciertamente, eso para mí, en la calidad personal mía, yo lo considero como una señal clara de que esto no es una iglesia del Señor, esta no es la iglesia de Cristo, y esto es una forma sectaria, y lamentablemente, como han hecho con los testigos de Jehová, con los mormones, con los unicitarios y la completa plácera de sectas, las incluyen dentro del cristianismo cuando se hacen lo que son las diferentes evaluaciones y encuestas versus otras religiones, cuando realmente estas personas no deberían ser consideradas parte del cristianismo, porque ciertamente están conduciéndose de manera sectaria. ¿Tienen algunas de ellas cosas buenas? Sí. El problema es que la iglesia del Señor no está llamada a tener algunas cosas buenas. La iglesia del Señor está llamada a tener todo lo que hace bueno, porque todo lo que hace debe estar basado en solo escritura. Fíjate que no estoy diciendo solo Biblia. Nosotros no somos solo biblistas o biblicistas. Somos solo escritura, que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque solo escritura quiere decir que la Biblia, las Sagradas Escrituras, tienen la autoridad por encima de cualquier otra cosa. El que es solo Biblia está negando otras áreas que se deben considerar, aunque no estén a la par de la autoridad de la Biblia. Ejemplo, el que es solo Biblia no quiere saber nada
de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de los concilios que se celebraron, incluyendo desde el primero en Jerusalén hasta probablemente, en el caso de nosotros los evangélicos protestantes, reconocemos hasta el cuarto concilio. De ahí en adelante pues ya lo que vemos es un poco problemático y se puede coger con pinzas lo que sale de ahí, ya que está todo matizado dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero el ser solo Biblia es un error.Nosotros tenemos que ser solo Escritura, porque yo creo en lo que dicen los padres apostólicos. Yo leo, por ejemplo, la Didache y yo veo que ahí hay enseñanza de los padres de la iglesia que es buena. Pero lo que los padres de la iglesia dicen no está al nivel de lo que dicen las escrituras. Por ende, yo soy solo Escritura porque la Biblia está por encima de todo lo demás, aunque lo demás complemente la enseñanza, no llega al mismo nivel. En el caso de estos movimientos, ellos están poniendo a la Biblia por debajo, están poniendo lo que son los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los primeros concilios de la iglesia. Nada de eso tiene importancia ni valor, y lo que importa son las nuevas revelaciones que ellos están recibiendo. Y el líder es el que tiene la autoridad y se hace lo que él diga y no lo que nos dice Dios en sus sagradas escrituras. Así que ciertamente vemos que ese tipo de movimiento tiene serios problemas para poder ser considerado parte del cristianismo. Se han dado casos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay una iglesia que está en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, donde ellos eran de esa línea apostólica y de la prosperidad. Pero la persona un día fue invitado para dar unas charlas y cuando se puso a estudiar las Sagradas Escrituras, se dio cuenta del error en que él estaba y salió de ahí, y ahora eso cambió por completo. De hecho, esta iglesia que está en Cagua, que es grandísima en el aspecto del edificio, tenía alrededor de casi 2,000 personas en asistencia los domingos, y cuando él decide que va a hacer solo Escritura, que va a cambiar de ser apóstol a ser ya ni sencillamente un pastor, y que va a seguir lo que las Sagradas Escrituras dicen, la iglesia le bajó a 200 y pico de personas. Porque los que estaban allí tenían comezón de oír, y lo que estaban oyendo era lo que querían oír, que iban a estar bien, que no se iban a enfermar, que se iban a hacer de dinero, etcétera, 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 todas las cosas que ese tipo de movimiento enseña. Y cuando él se despierta y ve que está errado y empieza a caminar por el camino de la verdad, se le fue toda esa gente, y ahora la iglesia lo que tiene son 200 y pico de personas. Pero él está contento y feliz porque sabe que está haciendo lo correcto y está bien con Dios. Y es mejor estar bien con Dios que con los hombres. ¿Ok? El autor nos dice que él va a comentar 2 puntos o 2 asuntos. Primero, el mismo principio que hemos dado para rechazar la sucesión apostólica en el romanismo, o sea, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, es válido para este movimiento. Y segundo, no encontramos en las Escrituras que los apóstoles hayan recibido autoridad para ordenar o transmitir su autoridad a nuevos apóstoles, que es precisamente lo que yo mencioné hace un rato. ¿Ok? Las Escrituras nos muestran con claridad que los apóstoles son nombrados directamente por Jesucristo encarnado. Mateo 10, Hechos 1:2, Efesios 4:1, Apocalipsis 21:14. Aquí hacemos un paréntesis también. Aquí hay varias posturas. Yo no le voy a decir a la cual usted debe suscribirse. Yo tengo la mía. Usted decida cuál de las que voy a enseñarle ahora usted desea seguir. Una de las posiciones es que dentro de la soberanía de Dios, Él permitió que se echara una forma de suertes
y vamos a leer un poquito de eso, creo, más adelante, para escoger el sustituto del apóstol Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las posiciones y aceptan muchos eruditos de que Matías, quien fue ese apóstol, según este echar de suertes, toma la posición de Judas Iscariote. La otra posición es que como Cristo mismo no fue quien eligió a Matías, realmente el que pasó a ser el sustituto de Judas Iscariote fue el apóstol Pablo. Entonces, el sustento para esa posición es que en el libro del Apocalipsis se habla de 12 lugares que hay para los 12 apóstoles. Entonces, los que argumentan a favor de esa posición dicen, hay un apóstol que sobra, o va a haber que fabricar algo nuevo allá arriba para poner el número 13. Entonces, ahí es que chocan estas dos posiciones. Yo no estoy fomentando que usted siga una o la otra, yo ya sencillamente le estoy diciendo que esas son las que se han postulado. Usted tiene que decidir a cuál usted se va a suscribir. Y cuando fue necesario, y aquí hablo de lo que acabo de explicar, aquí leo, nombrar al reemplazo de Judas, esto no fue decidido por los apóstoles, sino que seguía siendo prerrogativa de Dios, quien actuó favoreciendo una especie de suerte que no conocemos hoy día. Aquí vemos que la posición de este escritor, del doctor Julio César Benítez Benítez, pues probablemente es que él incluye a Matías bajo la suerte que se echó. Pero, vuelvo y repito, no es el consenso de todo el cristianismo ese pensar. ¿Ok? Están las dos posiciones. También es importante observar que toda la iglesia existente en ese tiempo participó en este proceso. Ahí vemos que se cita Hechos 1, 12, 26. Los apóstoles a su muerte no designaron sucesores. Ellos sabían que su ministerio estaba relacionado con los fundamentos de la iglesia y que una vez puestos no era necesario designar más apóstoles. Y esto lo pudimos ver cuando estábamos hablando acerca del fundamento y que estábamos hablando de Jesucristo, los apóstoles, y luego se sobreedifica, pero no se vuelven a poner fundamentos donde ya hay un fundamento. No hace sentido. Por ende, no se escogen nuevos apóstoles. Como si hicieron para la escogencia de ancianos o pastores, los cuales de alguna manera iban a continuar la obra empezada por los 12 más Pablo. Aquí él está incluyendo a Pablo y haciéndolo el número 13. Los nuevos apóstoles, o sea, los apóstoles de la nueva era, que se ufanan hoy de llevar ese título, no tienen ninguna autoridad bíblica para ejercer su apostolado y deben ser tenidos como usurpadores de títulos. Yo personalmente pienso que estos apóstoles son muy parecidos a lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, comenzando con el verso 1, dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y escuche lo que dice ahora. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ok? Yo veo que precisamente estos nuevos apóstoles son mentirosos. Es una falsedad. Lo que quieren es posición. Lo que quieren es un título que los ponga superiores a los demás. Por encima, el ser pastor no era suficiente. Ahora tenían que ser apóstoles. Ahora tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos patriarcas. Tú sabes, es una cosa de locos lo que estamos viendo en el siglo XXI. Mientras tanto, tú tienes pastores que trabajan fuertemente para mantener sus pequeñas congregaciones a flote, llevando la sana doctrina, en muchos casos padeciendo necesidades, cuando estos charlatanes están dándose la gran vida, viviendo en mansiones y teniendo hasta aviones privados. Es una cosa de loco. Son apóstoles falsos. Falsos. Y no hay necesidad. Ah, no, pastor, es que usted está juzgándolos mal. Porque la palabra apóstol lo que quiere decir es enviados. Ah, pero si fuese así, que estuviesen usando la palabra apóstol con el sentir de que son enviados. ¿Enviados a qué? A abrir nuevas obras, a abrir nuevas misiones, a predicar las buenas nuevas, a llevar el mensaje sano de la palabra de Dios. Se lo podríamos dejar pasar en ese sentido, pero eso no es lo que está pasando. Ellos están tomando control de congregaciones y haciéndose los que tienen que darle cobertura apostólica para que ellos estén bien. Y todas esas iglesias que están bajo la cobertura de esos apóstoles tienen que dar X cantidad de dinero al apóstol, a la sede central del apóstol. Totalmente fuera de enseñanza bíblica. Entonces tenemos un serio problema con esto de los nuevos apóstoles, ¿ok? En el caso de lo que nos dice el escritor, el doctor Benítez, ellos no dieron instrucciones para la escogencia de nuevos apóstoles, como si hicieron para la escogencia de ancianos o pastores. Eso continúa. Los ministerios que siguen activos después que se termina la era apostólica son evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles y profetas ya se acabaron. Ya eso terminó. No son necesarios. Ya ese fundamento fue puesto. Ya no hay que volverlo a poner. Y el que no entiende eso, pues no sabe lo que es eclesiología. Vive en otro planeta, viene del mundo de los mormones, que viven en fantasía y en ciencia ficción. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente, denunciar estas cosas. Nosotros no podemos aceptarlo. Porque esto es precisamente lo que las sectas quieren hacer. Las sectas quieren que nosotros aceptemos lo que ellos están haciendo y los unamos al cristianismo, y nosotros estamos llamados a decirle: detente, no, yo te voy a amar, pero también te voy a decir: estás errado, lo que estás haciendo no es bíblico, y hay que detenerlo. Usted no puede decirle hermano a una de estas personas, porque estas personas ya ni sencillamente están torciendo el evangelio. Y no es que haya otro evangelio, porque es que solamente hay uno. Pero están llevando un falso evangelio y se reconocen más que nada por lo que se le llama el evangelio de la prosperidad. Ahí es que ellos flotan, vendiéndole sueños a las personas de que se van a hacer
de dinero y todo el mundo va a vivir como millonario. Llegan al punto de hacer cosas tan heréticas como decir que Jesucristo era rico, millonario, y que él se quedaba en los mejores lugares, y tanto era el dinero que tenía, porque yo he ido a prédicas así, si es que se le puede llamar eso una prédica, de que tanto era el dinero que tenían Jesús y los apóstoles que por eso necesitaban un tesorero. Cosas de locos, de locos. Así que el autor nos dice que deben ser considerados como usurpadores de títulos. También debemos tener en cuenta que las escrituras advierten a la iglesia acerca de los falsos apóstoles. Y acabo de citar precisamente ese pasaje que es Apocalipsis 2:2. Ahí usted lo puede buscarlo en su Biblia si quiere leer todo el contexto de la carta a los Efesios, que es buenísima. Esa carta es buenísima. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de los apóstoles? ¿Algún comentario acerca de estos nuevos apóstoles me refiero? Falsos apóstoles. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Ustedes en esas iglesias no funcionarían. ¿Por qué? Ok, hermano. Adelante. Creo que me levantó la mano el hermano Janferi. Adelante, hermano. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Bendiciones. Fíjese que curiosamente yo nací en una iglesia de Ministerio Selim. Explíqueme eso, por favor, pues no conozco el ministerio ese, ¿cómo es? Ok, este es un ministerio que nació en Guatemala, por medio de un hermano que era doctor de profesión, médico, y que llegó al evangelio y empezó a predicar, y dice dentro de su testimonio que Cristo se le presentó visiblemente, tuvo una cristofanía y que le empezó a enseñar la doctrina, y habla mucho de escatología. La iglesia como tal es buena en cuanto a la convivencia, pero en cuanto a la doctrina sí estaban metidos en la doctrina apostólica, pero no en la confesión o declaración de créelo o decláralo y se hará, o en la de, por ejemplo, del Evangelio de la Prosperidad, no, pero sí creían en el apostolado todavía. Pero es una iglesia que sí hablaba de santidad, que sí hablaba de todo eso, nada más que en cuanto a su escatología estaban un poquito extraviados, incluso metían conceptos de la cábala y todo eso dentro de la escatología. Este ministerio, cuando él muere, los que estaban de líderes se dividen y se empiezan a pelear las iglesias. Ellos ya tenían iglesias en toda Latinoamérica, en Europa, en África, naciendo en Guatemala el ministerio, en Estados Unidos también. De ahí sale, no sé si ha oído Miel San Marcos. El grupo de Miel San Marcos es un grupo igual de música cristiana, es de Guatemala. De ahí nacen ellos también. El papá de ellos era pastor, discípulo del que hizo Ministerios Elim. Por eso es Miel San Marcos, porque es Ministerios Elim. De ahí sale el nombre Miel. Y le digo, era un ministerio relativamente bueno, pero como usted dice, no tiene que tener cosas buenas, sino que tiene que ser todo bueno. Y sí nací allí, efectivamente, pero poco a poco Dios me sacó y de país me llevó a una iglesia. La iglesia era de 800 miembros, y de salir de ahí me fui a una iglesia de 25 miembros, y luego me cambié ahorita a otra iglesia porque ahí también no había sana doctrina. Pero hasta ahora que empecé a estudiar el evangelio bien, ya con teología y con instituto, fue que me di cuenta de los errores que hay, y gracias a Dios por haberme iluminado en ese sentido, en haberme guiado en ese proceso. Amén, hermano, que nos alegra, ¿verdad?, que usted haya podido salir de eso, porque a veces cuando uno está en ese tipo de movimientos es bien difícil salir de ellos, especialmente si tienen una figura que es bastante dominante. Nosotros aquí, en este pueblo donde se encuentra nuestro seminario y nuestra iglesia, tenemos un movimiento sectario donde precisamente
el que lo fundó, comenzó como pentecostal clásico y terminó convirtiendo el movimiento que se le conoce como la Gran Carpa Catedral, y tienen miles siguiéndoles aquí y en otros lugares del mundo. Y cuando usted busca, puede buscar en YouTube o en Google, puede encontrarlos, y usted escucha alguna de las predicaciones, se da cuenta de que es falsa doctrina. Pero por eso es que es importante que nosotros siempre estemos apercibidos y nos mantengamos buscando siempre en las Sagradas Escrituras, porque si hay algo que yo he podido aprender a través de los más de 30 y pico de años que llevo ya en el Evangelio, es que habiendo salido de una religión contaminada por el paganismo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pude ver que cuando entré a la verdad de sola Escritura, aprendí y recibí por medio del Espíritu Santo discernimiento. Y el que tiene el Espíritu Santo verdaderamente va a tener discernimiento. Y con todo el respeto que se puedan merecer mis amados hermanos pentecostales, que los amo con todo mi corazón, porque mi primer año en los caminos del Señor fue como pentecostal. El movimiento del Espíritu Santo, lo que prueba que tú tienes el Espíritu Santo, no es el brincar, saltar, tirarse, tirar sillas, coger como un loco por el templo. No. Es el fruto del Espíritu. Y dentro de ese fruto del Espíritu tú vas a tener discernimiento. No estoy hablando mal de los pentecostales, estoy diciendo una realidad. Han puesto énfasis en una área que no debería ser. Y por eso, lamentablemente, muchos de nuestros amados hermanos pentecostales de esos movimientos es que han salido sectas. Y lo interesante es que el movimiento pentecostal es el movimiento que más se desarrolló en el mundo, comenzando en Estados Unidos. Todos saben bien que el punto realmente que le da el empuje al movimiento pentecostal es en el Azusa Street Revival, ¿ok? Con William Seymour. Ahora mismo hay más pentecostales que cualquier otra denominación. Ahora, como mencioné al principio, muchos de esos pentecostales no son pentecostales clásicos, se han adulterado. Entonces tú tienes pentecostales unicitarios, tienes pentecostales nueva era, y por ende tienes un grupo grandísimo, porque a todos los encajonan en el mismo grupo. Como mencioné anteriormente, ponen a los testigos de Jehová, ponen a los mormones, ponen a inclusive grupos como la ciencia cristiana dentro del cristianismo. ¿Qué locura es esa? Obviamente están los católicos, están los ortodoxos, están todas las iglesias ortodoxas de todo tipo, incluyendo las coptas, y vamos a sufrir, lamentablemente, de que en nuestros entornos van a levantarse grupos de estos apóstoles de la nueva era y se van a llevar a muchos, porque van a ser engañados. Van a ser engañados. Y la Biblia lo dijo que iba a suceder. Así que no nos debe sorprender nada de esto. Ok. Si no hay alguna otra opinión o comentario o pregunta, seguimos. Pero si hoy día no tenemos apóstoles en el sentido de autoridad, ¿cómo podremos tener iglesias apostólicas? ¿Cómo sabemos si estamos edificando sobre el fundamento apostólico? Realmente, cuando la Biblia habla de la iglesia como asentada sobre el fundamento apostólico, está refiriéndose exclusivamente al ministerio
especial de los 12 más Pablo. Oye, la verdad que Benítez está empeñado en que la gente le compren los 13 apóstoles, ¿verdad? Ok, está refiriéndose exclusivamente al ministerio especial de los 12 más Pablo. Solamente ellos fueron designados para este ministerio fundacional. La autoridad apostólica es autoridad mesiánica delegada, por cuanto los apóstoles fueron los testigos comisionados por Cristo, sus emisarios y representantes. Mateo 10:40, Juan 17:18, 20:21, Hechos 1:8, 2 Corintios 5:20, a quienes él dio exousia, autoridad para fundar, edificar y administrar su iglesia universal, 2 Corintios 10:8, 13:10, Gálatas 2:7, subsiguiente. Y ya hablamos de la iglesia universal y la iglesia local, ya sabemos claramente cuál es cuál y cómo operan ambas. Así que no vamos a meternos en eso otra vez. Para entender lo del fundamento apostólico de la iglesia es necesario recordar las figuras que la Biblia utiliza para la iglesia. Una de ellas es la de un gran edificio. De eso hablamos los otros días. Un edificio debe estar cimentado sobre un fundamento firme y seguro. El fundamento firme y seguro. Solamente uno, no muchos. Ya tenemos a Jesucristo y los apóstoles que están aquí. Entonces yo no tengo que volver a poner apóstoles, porque ya los apóstoles están. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de lo que está diciendo. Y, sin embargo, aquí yo veo, en mi opinión, la mano nefasta de Satanás. Porque Satanás siempre va a imitar a Dios. Todo lo que hace Dios es imitado por Satanás. Satanás, la forma de engañar es bajo decir que es, aunque no lo es. Hay un Cristo, solo un Cristo, un verdadero Cristo. Pues él establece anticristos. El apóstol Juan lo dice. En el mundo hay muchos anticristos. ¿Ok? Hermana Meilín, levanta la mano, adelante. Todos me oyen bien, que la hermana Meilín me dice que no me oye. Todos me oyen bien. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, bueno, pues entonces no sé, Meilín, ¿qué pasa que no me oyes? Chequeate tu computadora. No sé si estás en una computadora, déjame ver en qué tú estás. Si tú estás en una computadora, pues no me dice que es un celular. Verifícate, hermana. Porque los demás dicen que sí, que yo me oigo bien. Ok, bueno, espero que resuelvas el problema. Para entender lo del fundamento apostólico de la iglesia es necesario recordar las figuras que la Biblia utiliza para la iglesia. Una de ellas es la de un gran edificio. Entonces, hablamos de eso en las semanas pasadas. Yo no puedo entender por qué se le hace tan difícil a la gente, y de hecho voy a estar hablando en un programa la semana que viene acerca de lo que es misiones y predicarle a los católicos, etcétera. Y una de las cosas que yo quisiera poder llevar en ese programa es el entendimiento para que muchas de estas personas vean la importancia de lo que es delineado en la Sagrada Escritura en referencia a qué es la iglesia.
porque hay un concepto que es erróneo y está en diferentes formas siendo expresado por diferentes comunidades que lamentablemente por no tener claro lo que es una iglesia y cómo funciona una iglesia y cuáles son las bases o el fundamento y cómo se establece y cómo de ahí se parte para crear nuevas congregaciones o sedes de la única iglesia que hay, pues solamente hay una, que es la iglesia de Cristo. Si eso lo pudieran entender, en vez de estar reformulando una nueva manera de describir a la iglesia, quizá no tendríamos todos estos problemas que tenemos en referencia a lo que es entender qué es la iglesia de Cristo. Precisamente ese es el problema que tienen los que nos meten a los que somos de sana doctrina junto con los de falsa doctrina. No entienden realmente lo que es la iglesia de Cristo y por ende cogen a todo el que diga en alguna oración de lo que sea que estén hablando la palabra cristiano y Cristo y ya son cristianos. Si ese fuera el caso, pues entonces estamos en serios problemas porque la realidad es que cuando miramos el número de iglesias falsas que hay, es espeluznante. Vamos a darles una idea nada más que mirando lo pequeño que es Puerto Rico. Puerto Rico mide 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Obviamente su espacio terráqueo es mayor en el sentido de que tenemos montañas. Y por ende, si lo fuéramos a medir, cogiendo en consideración todas las montañas y las colinas, todas las lomas, obviamente es mucho más grande. Pero si tiramos una línea recta de este a oeste, de sur al norte, son 100 por 35. Tenemos 3.4 millones de habitantes aquí. Y es el lugar que tiene más iglesias por milla cuadrada en el mundo. Usted pensaría, pues ustedes en Puerto Rico deben de tener el paraíso terrenal. Eso debe ser allí perfecto. Allí nada malo sucede. No. Esto está malísimo aquí. El crimen está como nunca. ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Pero tantas iglesias. ¿Qué está sucediendo? Porque la mayoría de las iglesias son falsas. Es un semillero de falsa doctrina. Es lo que tenemos aquí. Cuando en un momento las iglesias históricas llegaron, como fueron la presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, las diferentes iglesias que eran de una doctrina fuerte, sana. En 1916 llegaron los pentecostales. Pues después de eso empieza a crecer este semillero de falsas iglesias, falsos grupos, falsos movimientos, falsos apóstoles. Y eso es lo que hay aquí. Y yo estoy seguro que si nos movemos a diferentes lugares en donde ustedes estén, obviamente tengo muchos estudiantes en esta clase de Puerto Rico, pero los que son de otros países, estoy seguro que nos podrían dar testimonio de lugares en sus países que son así, que están inundados de estas iglesias de falsa doctrina. Lamentablemente comenzando con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son los número uno en idolatría en el mundo. Yo creo que ya se llevaron hasta a los budistas. Yo creo que no hay tantos budas por ahí en estatuas como las que tenemos de santos que ya están muertos. Bueno, entonces, continuando aquí con lo que está en la ponencia del doctor Benítez, siendo que Dios no improvisa ni es sorprendido por el crecimiento de la iglesia en ningún siglo, Él tuvo el cuidado de poner un fundamento o base que lograra sostener todo el edificio. Este fundamento está afianzado en la roca inconmovible que es Cristo. Y ahí está Mateo 16, 18, pasaje controversial,
Pero si lo leemos en el debido contexto y la explicación correcta, no es nada controversial. Obviamente, para un romanista, pues, quiere decir lo que no dice, para podérselo acuñar a Pedro. La Iglesia Universal y en consecuencia toda la iglesia local bíblica está fundamentada en la roca que es Cristo. La iglesia se deriva de aquel que la compró con su sangre, el cual fue constituido como cabeza de ella. Jesús es la roca porque, además de haberla ganado con precio de cruz, Él se encarga de guiarla, enseñarla y santificarla. Y nos sugiere la lectura de Efesios, que ya yo se lo sugerí anteriormente, ¿verdad? Es importante entender que cuando miramos esto que está diciendo el doctor Benítez, es porque él está claro que cuando él está hablando de Jesús, viene lo que va a mencionar ahora, que es el Espíritu Santo. Jesús designó a los hombres que se convirtieran en ministros de la misma y les dio el Espíritu Santo para que les ayudara en esta labor. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que es iglesia de Dios si no tiene el Espíritu Santo. El que diga que es iglesia de Dios y no tiene el Espíritu Santo es un mentiroso, no es iglesia de Dios. La iglesia de Dios es todo aquel que ha creído en Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Por ende, ¿tendremos falsas iglesias? Claro, porque habrán personas que no es el Espíritu Santo el que está gobernando sus vidas. Es otro espíritu. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos quien llega a nuestras congregaciones. Con amor los vamos a recibir a todos. Pero si vemos que esa persona realmente no es creyente, o esa persona dice que viene y ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero pasa tiempo y no vemos fruto de espíritu en esa persona, tenemos que empezar a mirarla con cuidado a esa persona. ¿Por qué? Porque los ministros, los pastores que Dios le ha dado a la iglesia para que la cuide, para que la instruya, para que la ayuda, ellos tienen que estar pendientes. Pero la iglesia en conjunto total, como cuerpo local, tienen que asistir al pastor. Ok, yo espero que lo suceda. Yo creo que no me formaré aquí, que esta fase era más mañana. Bueno, yo no sé de qué está hablando este hermano, pero para mí fue que se le fue el micrófono. Sí. Ok. Cada vez que saco la vista de las letras, me pierdo. Se ve que ya... Ok, aquí estoy. El dueño y señor de la iglesia escogió, designó, autorizó y capacitó a los 12 más Pablo para que se convirtieran en el fundamento firme sobre el cual se construiría todo el edificio llamado iglesia. Ellos estuvieron más cercanos a Cristo que cualquier otra persona en el mundo. Escucharon directamente sus enseñanzas. Estuvieron 3 años a su lado, día y noche, aprendiendo las verdades de su evangelio. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo, Hechos 1:22, 3:15, y se convirtieron en los portavoces del Salvador para el resto de la humanidad, 1 Corintios 2:9 a 13. Sus enseñanzas tienen el carácter de normas de fe, Gálatas 1:8-2, segunda de Tesalonicenses 2:15, y de conducta, segunda de Tesalonicenses 3:4, 6:14. En las Escrituras hallamos que ellos pueden hacer uso de la autoridad dada
por él. 1 Corintios 5:4, 2 Tesalonicenses 3:6, y sus enseñanzas deben ser tomadas como directos mandamientos de Jesús. 1 Corintios 14:37. Yo personalmente siempre he enseñado, y creo que estoy en lo correcto, al estudiar todas las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, si ciertamente Jesús dice que Él es el que establece la iglesia, ¿ok? Pablo es un perito arquitecto, porque cuando vemos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo local y la iglesia, lo que estamos llamando hoy en día en lo que es teología sistemática, eclesiología, pues precisamente la gran masa, lo fuerte, lo que nos lleva a un entendimiento y una comprensión de cómo yo debo conducirme como iglesia, sale de la revelación que se le fue dada al apóstol Pablo. Por ende, Pablo no es una mera casualidad de que Cristo decidiese que iba a escoger ese varón para que fuese apóstol. Y aunque se le hizo difícil en sus primeros años poder probar su apostolado, que podemos ver cada vez que en sus cartas tiene que constantemente estar mencionando que él es apóstol, no de los hombres, sino de Jesucristo, porque muchos todavía dudaban acerca de su apostolado a causa de su pasado, que no fue el mejor persiguiendo a los cristianos. Pero cuando por fin vemos las enseñanzas de Pablo, ciertamente hay personas que dicen que la iglesia cristiana es con Pablo que goza verdaderamente del desarrollo que tiene. Ciertamente también tenemos que entender que con los padres apostólicos y los padres de la iglesia se alcanza un conocimiento, pero como mencionábamos al principio de la clase, que no somos solo Biblia, sino que somos solo Escritura, y hay una diferencia grande. En el caso de Pablo, usted puede leer, estudiar y seguir lo que él enseña con la certeza y la seguridad, porque es inspirado por Dios. Sin embargo, cuando nos vamos a los padres de la iglesia, aún inclusive los padres apostólicos, nosotros tenemos que escuchar, ¿verdad? Leer lo que hay, pero no podemos estar 100% de acuerdo en muchas cosas porque ellos no fueron inspirados. Vamos a encontrar errores que ellos cometieron y por ende yo me vuelvo a sola escritura. No rechazo enseñanzas de padres apostólicos y padres de la iglesia, documentos como el Didache, no los rechazo, pero no está por encima de sola escritura. La Biblia va por encima de eso. No puedo decir solo Biblia, porque entonces estaría descartando esas otras fuentes y no sería saludable. Pero tampoco me voy a ir a decir esas fuentes tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Entonces, cuando yo veo la eclesiología, yo veo más que nada de todos los que enseñan al apóstol Pablo. Y esa es una realidad. ¿Ok? Entonces, la apostolicidad de la iglesia actual no se encuentra en los nuevos apóstoles que puedan surgir, sino en la sumisión a las enseñanzas impartidas por los primeros y únicos apóstoles autorizados por Cristo para este fin. Es decir, los 12 más Pablo. Yo voy a llamar a Benítez y yo le voy a preguntar por qué él tenía que insistir tanto, si con decir los apóstoles era suficiente, y ese empeño de seguir poniendo los 12 más Pablo. Pero yo tengo problemas con eso, no sé por qué. Pero soy yo, no me hagan caso.
Debe ser en la limonada esta, que está muy fuerte. Puede ser. Ya que su autoridad dependía de la comisión personal y directa de Cristo, que no fue realmente así con Matías, pero está bien, vamos a dejarlo ahí. No tuvieron, hablando con propiedad, sucesores. Pero cada generación de cristianos debe evidenciar su continuidad con la primera generación y su lealtad a Cristo, sujetando su propia fe y conducta a la norma de enseñanza que proporcionaron y registraron los delegados nombrados por Cristo para todos los tiempos en los documentos del Nuevo Testamento, a través de los cuales la exousia apostólica, o sea, la autoridad sobre la iglesia, se ha constituido en una permanente realidad. Ahora, nosotros tenemos que ser realistas. Cuando nosotros miramos a los apóstoles, usted sabe bien que no todos tienen enseñanzas en las escrituras. Estuvieron allí, fungieron como apóstoles, ministraron a el pueblo de ese primer siglo, pero no todos tenían enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo que yo hice una serie de mensajes, de sermones, que prediqué acerca de todos los apóstoles que son menos conocidos. Y la única forma que yo pude elaborar ese sermón fue basado en el tiempo que Jesús estuvo con ellos y yendo a fuentes extrabíblicas, las cuales yo tuve que decir claramente: esto es extrabíblico. Por ende, lo estamos cogiendo con una pizca de sal, porque no tenemos realmente una evidencia fidedigna de lo que se está hablando. Por ejemplo, vamos a mencionar a Tadeo, que fue uno de los apóstoles. ¿Qué escribió Tadeo? Pues Tadeo no escribió nada. ¿Qué sé yo de Tadeo? Tuve que irme a buscar por todos lados qué podía yo aprender de la vida de Tadeo. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que Dios en su soberanía decidió quiénes iban a aportar y quiénes iban a ser utilizados por Él para llevarnos el mensaje neotestamentario y a quienes no iba a utilizar. ¿Quiere decir que aquellos fueron menos apóstoles que los demás? Bueno, el único que yo te puedo decir que fue llamado apóstol, pero no fue un verdadero creyente de Cristo, es Judas Iscariote. En el caso de los 12 apóstoles iniciales. Si venimos a ver, si nos dejamos llevar por lo que está diciendo Benítez aquí, Benítez tendría que irse más allá, porque aunque él no fue verdadero, sí fue nombrado apóstol. Judas Iscariote fue nombrado apóstol. ¿Me siguen? Así que tendríamos que estar hablando de 14 apóstoles. ¿Que fue un falso apóstol? Bueno, Jesús lo escogió directamente. Denle más encefálica a eso, piénsenlo, medítenlo en su casa y lleguen a una conclusión. Algo sí yo le puedo decir, no hay que pensarlo mucho. Se perdió, ¿sabe? En el cielo no está. ¿Ok? All right. Vamos a ver. Yo creo que ya nos falta poquito. Ok. Todos los ministros y siervos de Jesús que vendrían con el transcurrir del tiempo
deberían ser fieles en continuar construyendo sobre el fundamento establecido por Jesús, los apóstoles y profetas. Es decir, deben enseñar lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Ni una enseñanza más, ni una menos. Salirse de estos límites conlleva al error y desvía a la iglesia del rumbo indicado por el Salvador, que es precisamente lo que está sucediendo y estamos viendo. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos patriarcas. Es una cosa de loco. Esto de verdad que da pena. Ok. Muy bien. Como ya todos ustedes, sea el libro físico o el libro en PDF que usted esté usando, se tiene que haber dado cuenta que cuando miramos el prontuario y miramos las páginas del libro, no encajan. ¿Por qué? Pues porque se han hecho diferentes ediciones del formato del libro, y por tal razón puede ser que en el libro, por ejemplo en mi libro, la próxima lección, que es la naturaleza y gobierno de la iglesia, está de las 50 a las 60. En el suyo yo no sé dónde esté. Puede ser que en el suyo esté ahí, pero puede ser que en el suyo... 54. En el suyo es diferente, hermana Carmen. 54 comienza la naturaleza y gobierno de la iglesia. Ok, pues fíjate que en el mío, pueden ver, no sé si se ve, soy horrible, terrible haciendo estas cosas. Ahí se ve, Entonces, es la forma en que se hicieron los libros. Tenemos la semana que viene Semana Santa. ¿Ok? ¿Qué pasa con Semana Santa? Aquí para nosotros en Puerto Rico, ciertamente es una gran oportunidad que no desperdiciamos para evangelizar. Si ciertamente todas las semanas del año son santas, si tenemos a Cristo como nuestro Señor, ¿por qué desperdiciar la oportunidad de tener una semana completita para hablarle del verdadero Cristo a las personas, del Cristo de las Escrituras? Entonces, por ende, toda esta semana nosotros vamos a estar acá en nuestra congregación trabajando con eso. Y el viernes tendremos un culto de drama de Viernes Santo. Y el domingo de resurrección. Entonces, lo que vamos a tener es que yo voy a grabar la clase del lunes, la del jueves, y a los que cogen la clase de Cristología con el doctor Colón, pues tendrán que enterarse este sábado con él qué es lo que él va a hacer. Él está en Luisiana, así que yo no creo que ellos celebren la Semana Santa como lo hacemos nosotros acá, pero si es así, pues me imagino que él también la grabará. Entonces, esperen la del lunes de la clase de la Epístola a los Hebreos grabada, y la del jueves grabada. Tienen de asignación leerse esas páginas, ¿ok? Entonces, creo, déjame buscar por aquí, que tengo, vamos a ver dónde tengo yo esto. Ok, estoy mirando el prontuario y tengo la naturaleza y gobierno de la iglesia,
el jueves 28, que va a ser grabada, como ya les mencioné. En abril, el jueves 4, tenemos la segunda parte de la naturaleza y gobierno de la iglesia, páginas 61 a la 70, en los que tengan el libro, los que tengan los que tengan el libro igual que yo. Los demás que lo tienen como Carmen, pues las páginas cambian. Y entonces el viernes 5, ahí vamos a darle el repaso. Y el jueves 11, espérate, ¿dónde estoy? Me perdí aquí. 5. Sí, esto cambia aquí. El jueves 11 se supone que sea el segundo examen. Eso tengo que arreglarlo ahí. El jueves 11 se supone que sea el segundo examen. Entonces, del 18, yo voy a estar dándoles la clase a ustedes desde Arkansas, porque voy para la asamblea anual de la Asociación Bautista Misionera. Así que desde allá la voy a estar dando. Ok. Vamos a pararle esta grabación aquí.